Gloria te damos, bendito Señor. Aleluya. Aleluya, gloria te damos en esta hora, Padre eterno. Gracias te damos, bendito Señor, porque el día de hoy, Señor, venimos aquí, Señor, entrando a tu presencia, bendito Señor, buscando, Señor, de tu gracia, bendito Padre. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Estoy más que agradecido, Padre bendito, por la obra, Señor, que realizaste, Señor, en nuestras vidas, por la obra que realizaste, Señor, en el matrimonio, bendito Dios. Gracias te doy, Padre Santo, porque tu gloria, Señor, ha descendido, Señor, ha descendido sobre mi casa, bendito Dios. Gloria te doy, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro, Padre bendito, en esta hora, bendito Señor, que en mi casa y yo serviremos, bendito Señor, Dios de los ejércitos. Gloria a tu nombre, Padre eterno. En esta hora, Padre bendito, atamos al hombre fuerte de este mundo, declarando que no tiene parte ni suerte en este lugar, Señor, en esta tu iglesia, Padre bendito. Declarando, Padre bendito, que esta iglesia que pertenece, Señor, a precio de sangre, bendito Dios, hemos sido comprados, bendito Dios. Atamos al hombre fuerte en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, echando fuera, Señor, toda maldad, toda división, toda murmuración, Padre bendito, toda envidia, en el nombre de Cristo Jesús, Padre bendito. Por la sangre de Cristo, Señor, tomamos autoridad, Señor, en este lugar, Padre bendito. Así mismo, Padre bendito, te ruego, Espíritu Santo, Señor, desciendas como fuego, Señor, en este lugar, Padre bendito. Desciende, Padre bendito, y santifica, Padre Santo, este lugar, Padre bendito. En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Padre bendito, declaramos, Señor, que esta iglesia, Padre bendito, esta iglesia de Roldán, Padre bendito, está siendo bendecida por la unción del Espíritu Santo, bendito Dios. El enemigo, Padre Santo, no tiene parte ni suerte. Ahora te doy, Padre Santo, en esta hora, Padre. Yo te ruego también, bendito Dios, bendiga, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y aún los que no se encuentran, bendito Padre. Bendice sus vidas, Padre bendito, los que están a punto, los que están por llegar, bendito Dios. Hazlos venir pronto, bendito Dios, protégelos, Señor, en el camino. Gloria a ti, Padre eterno. En esta hora, Señor, recibe, Señor, la oración de mis hermanos, Señor. Que sea, Señor, incienso agradable, Señor, a ti, Padre bendito. Recibe, Padre Santo, el sacrificio de alabanza, Señor, que vamos a hacer en tu nombre, bendito Padre. Recibe, Señor, con agrado, bendito Dios, pues es a ti, bendito Dios, al único ser que alabamos, al único ser que alabamos, que adoramos, bendito Dios, a ti el único, al omnipotente, al tres veces santo, al gran poderoso, al gran yo soy, al gran Yeshua. A él le damos la honra por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor Dios nuestro. Mi alma te alaba, Cristo Jesús. Recibe, Señor, en esta hora, Padre Santo, la alabanza. Te adoramos, bendito Dios. Gloria a tu nombre. Bendito sea el Señor Dios nuestro. Santo es el Señor Jesús. Santo es su nombre. Digno de toda alabanza, de toda honra, toda adoración. Gloria al poderoso de Israel. Aleluya, gloria a Dios, Padre eterno. Bendito sea por siempre, Señor Dios de los ejércitos. Gloria te alaba, Señor. Abre la puerta. ¿No quieres? Gloria a Dios, Padre eterno. Aleluya. Santo es el Señor, santo. Santo es su nombre. Glorioso es Él. No me queda razón. Aleluya, bendito sea el Señor nuestro Dios. Le doy honra y gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre eterno. En esta hora, Padre, yo te ruego, bendito Señor, bendice este lugar, Señor. Toma el control, Señor. Toma el control en este lugar, Padre Santo. Santifica, Señor, las vidas de cada uno de sus presentes, Señor. En esta hora, Padre bendito. Así que te damos la honra, Padre. Gracias te doy, Señor, porque no sé cómo agradecerte, bendito Señor, lo que has hecho en mi vida, Señor. En este día, Padre bendito, en estos días, Padre bendito, en el que fueron, Señor, de tribulación, que fueron de angustia, Padre eterno. Tú
tú tomaste el control, tú tomaste, Señor, tú tomaste, Padre bendito, el control de nuestras vidas, Señor, tomaste, Señor, Padre bendito, nuestras vidas, Señor, las reformaste, Padre bendito, las fortaleciste. Gloria te doy, Padre eterno. Gloria a tu nombre, Padre. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Gloria al Señor Jesús. Mi alma te alaba, Cristo. El Señor es mi rey, mi dolor. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya, el Señor es mi rey, mi todo, aleluya, alábale. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que tiende sus brazos, el creador de los cielos. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya, porque solo tú eres digno de alabar, bendito Dios. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Serví a Jehová con alegría, venía ante tu presencia con regocijo. Aleluya. Alegraos los justos en Jehová. De los íntegros es hermosa la alabanza. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que tiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya, el Señor es mi rey, mi todo, alábale. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que tiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya, gloria al Señor. Bendecirá Jehová en todo tiempo, su alabanza será continua en mi boca. Jehová te gloria mi alma, oirán los machos y se alegrarán los justos. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jehová de los ejércitos. Israel.
gloria, Señor, de toda alabanza, de toda adoración. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya. Te alabamos, Cristo. Alábale. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Aleluya. Gloria a tu nombre. Acercados a Dios. Buscad lo que nos puede hacer allá. Aleluya, porque tú eres mi fortaleza, Señor. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, bendito Dios. Mi torre fuerte. Tú eres mi refugio, Cristo Jesús. Mi consolador, bendito sea por siempre. Aleluya. Gloria a tu nombre, poderoso Señor. Porque en la prueba, Señor. Porque en la batalla, Señor, estás presente, bendito Dios. Gracias, te doy, amado Jesús. Gracias, te doy, bendito Dios. Jesús, alábale, adórale con todo tu corazón, porque solo Él es digno de toda alabanza, de toda honra. Él es digno de adoración. Así te alabamos, Cristo Jesús. Así te alabamos, Cordero inmolado. Aleluya. Al único santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Alaba al Señor. Aleluya. Clama al Señor. Aleluya, bendito Señor. Con mi voz clama a Jehová. Y Él me respondió desde su monte santo. Aleluya. Gracias te damos, bendito Señor, porque tú eres mi fortaleza, bendito Dios. Aleluya. Gracias te damos, Padre amado. Gracias te damos, Señor. Recibe, Señor, esta oración. Recibe esta alabanza, bendito Dios. Recibe, Padre bendito, en esta hora. Gloria a tu nombre, Jesús. Te alaba, Cristo. Los justos en ti se alegren, y se alegrarán con gozo, victorioso eres. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Sus enemigos se alegren, los justos en ti se alegren, si se alegrarán con gozo, victorioso eres. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate.
alegrados los justos en Jehová. Mirad cuán bueno y agradable es estar los hermanos juntos en la armonía. Moraré en tus atrios como el árbol, creceré en el mano, creceré en la casa de Adonai, y ahí siempre viviré. Canta esta lección. Canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta y danza, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues caché y todo tu castigo, tu enemigo yo. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta y canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, cantará de amor y te dará por hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta y canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Hija de Jerusalén, hija de Jerusalén. Levántate, levántate, que tus enemigos huyan delante de ti, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre, Jehová. Gloria a tu nombre, porque tenemos un Dios de poder, un Dios poderoso, Jehová, Dios de los ejércitos. Mi alma te alaba. Gloria a tu nombre, Cristo Jesús. Aleluya. Porque solo en tu presencia hay gozo. Aleluya, bendito Dios. Pues tú, glorioso eres Jesús, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú
porque Él te amó primero. Gloria a Dios. Señor, con todo mi ser, con los salmos te alabaré. Oh, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Te adoro, Señor, con todo mi ser, con los salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Cristo vive. Yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo. En la roca me refugiaré. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo. En la roca me refugiaré. Te adoro, Señor, con todo mi ser. Salmos te alabaré. Te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Cristo vive. Y a su nombre. Gloria. Oh, vive, oh, vive, oh, vive. Aleluya. ¿Cuánto puedes decir? Cristo vive. Dicen amén. Vive. Mi Salvador no está muerto. Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto. Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Al tercer día, Cristo vive. Cristo Y a su nombre. Gloria. Mi Salvador no está muerto. Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto. Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive. Él vive, reina para siempre. Aleluya, y a su nombre. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya, gloria a su nombre, bendito Dios poderoso. A ver cuántos pueden decir amén. Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La primera que dice amén, la tengo.
este lugar. Está sobre mí. Gloria a Dios porque la tengo. La tengo. La tengo. La tengo. La tengo. La acción está sobre mí. Gloria a Dios porque la tengo. Esa iglesia. Para. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que corren para la vida eterna. Gózate en tu Señor, iglesia. Hay un gozo que no puede parar. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no puedo parar. Ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que corren para la vida eterna. Gózate, iglesia. Danza en canción. Danza en canción. Danza tu creador. Gózate, porque Él vive y reina para siempre, porque Él es todopoderoso, el único digno de alabar, el único digno de adorar, el Cordero inmolado, Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo nuestro Señor. Danza, iglesia. Danza, iglesia. Gózate, porque Él vive y reina para siempre. Él está sentado en el trono. Él vendrá de nuevo. Él vendrá de nuevo. Aleluya. Cristo viene. Danza, iglesia. Danza al Señor. Gózate. Aleluya, al que es, al que fue, al que es y al que vendrá. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, al alfa o la omega. Aleluya, gloria a tu nombre, bendito seas por siempre. Aleluya, Jesucristo, Jesucristo, el que fue, el que es y el que ha de venir. A Él le damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santo es su nombre. Aleluya. Gloria a tu nombre, bendito Señor. Porque un hijo nos es dado. Toda la noche sin parar. Aleluya, gloria te damos, Padre eterno. Bendito seas por siempre. Te alabamos, Cristo. Gloria a tu nombre. Santo es tu nombre. Gracias te damos, Padre eterno, en esta hora, bendito Señor. Gracias te damos, bendito Señor, por la unción de tu palabra, bendito Padre. El día de hoy, Señor, tenemos gozo, Señor, y es gozo, bendito Padre, gozo del Espíritu, bendito Dios. Podemos decirte, bendito Padre, que en esta hora, Señor, somos libres, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú nos has dado libertad, bendito Dios. Mi alma te alaba, Cristo. Mi alma te alaba, Cristo. Aleluya. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo. Gracias te damos, bendito Dios, por la obra que has hecho, Señor, en nuestras vidas, en mi familia, bendito Padre, porque has sanado, bendito Dios, las enfermedades, bendito Padre, porque has restaurado, Señor, nuestras vidas, Señor, y te has reconciliado, Señor, con nosotros, bendito seas por siempre, Dios, te amamos, Cristo. Estoy aquí, desesperado por ti. Corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar,
sangre de Cristo Jesús, Padre bendito. Llena este Espíritu Santo, día de Pentecostés, bendito Señor, derrama, Señor, derrama destrucción, derrama sanidad, Padre bendito, derrama perdón, Señor, Padre bendito. Gloria te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por siempre, Señor. Llena este Cuando tu gloria desciende, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Echa toda injusticia, todo lo que estorba para alabarte, para gozarte, transforma nuestra vida, Padre. Transforma nuestro corazón. Decláranos, Padre Santo. Llénanos de tu espíritu, llénanos de tu amor, llénanos de tu paz, bendito Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, bendito Señor. Creemos en ti, Espíritu Santo. Confiamos en ti, bendito Señor. Aleluya. En esta hora, Padre bendito. Restaura, Señor, nuestros corazones y nuestras vidas. Sanando, Señor, en esta hora, Señor, toda enfermedad, toda dolencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, obra, Padre Santo. En esta hora declaramos Tú conoces nuestras vidas, tú conoces todo respecto a nosotros, Señor. Y en ti no puede haber mentira, Padre, porque tú no eres Padre de mentira. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, porque no hay otro nombre para nosotros que el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a tu nombre, Padre eterno. Bendito sea, Padre Santo. Restaura, Señor, nuestras vidas, Limpia nuestras vidas, restaura, Señor. Haznos a tu imagen y semejanza, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Cuando el Espíritu de Dios se mueve dentro de ti, no hay poder que lo detenga. En esta hora el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en nuestras vidas, se está moviendo en tu vida. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, sanando toda enfermedad y toda dolencia. En esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Obra, Padre bendito, ven que estás aquí, Señor. Porque dice tu palabra que los dedos no tengan tu nombre congregado. Espíritu Santo, ven, En el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. llena este lugar. Gloria a tu nombre, bendito Señor. Estoy aquí, desesperado por ti. Gloria a tu nombre, Señor. Con un corazón sediento, espera beber de ti, Jesús. Mi alma te alaba, 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 bendito Dios. Gloria a tu nombre, bendito Padre. Gracias te damos en esta hora, Padre eterno. Gracias te damos. Recibe, Señor, toda la oración. Porque solo tú eres digno de alabar, Señor. Solo tú eres digno de adorar, bendito Padre. Gloria a tu nombre en esta hora, Padre eterno. Acallamos las voces del mundo para escuchar la voz del Espíritu Santo. Espíritu Santo, háblanos con poder y autoridad en esta hora, Padre bendito. Háblanos a través del Espíritu, bendito Dios. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté fluyendo, Señor, en estos lugares, Señor, Padre bendito. Y, Señor, el Espíritu Santo, Señor, habla a través, Señor,
de tu palabra, bendito Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de verdad, bendito Padre. Háblanos, Señor, con poder y autoridad en esta hora, que tu Espíritu Santo, Señor, se encuentre en la vida de mi hermano García, Padre bendito, bendiciéndolo en esta hora, Padre bendito, y dándole sabiduría, bendito Dios, que tu palabra, Señor, fluya, Señor, a través de tu boca, que sea tu palabra, Espíritu Santo, en este lugar. Gloria te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Se lo dejo aquí mientras. Gracias. Quédese un ratito, escuchar la Gloria a palabra. Dios. Un rato. Falta media hora nada más. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a pasar a desarrollar, hermanos. Abra su Biblia en el libro de Isaías. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 40, verso 1 y verso 2. Leemos todos juntos en el nombre de Jesús. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por permitirnos, Señor, reunirnos y alabar, glorificar tu santo nombre. Gracias porque podemos tener, Señor, el gozo en tu presencia, podemos gozarnos alabando tu santo nombre, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver el mensaje que el Señor nos da a través del capítulo 40 de Isaías, verso 1 al verso 3. Sabemos nosotros que la Biblia dice allá en Romanos, la Biblia dice allá en Romanos que todo lo que se escribió en el pasado para nuestra enseñanza se escribió. También el apóstol Pablo dice en Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, corregir e instruir. Así es que el Antiguo Testamento, hermanos, el Antiguo Testamento tiene vida, tiene mensaje, tiene bendiciones para nosotros. Y en esta hora vamos a ver que el profeta Isaías dice en el verso 1: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Algo que el Señor está interesado es que su pueblo sea consolado, su pueblo sea levantado. Fíjese que aquí podemos ver que en el Antiguo Testamento cómo Dios disciplinaba, castigaba a su pueblo. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es clemente, pero también es fuego consumidor. También Él disciplina, Él corrige a su pueblo. Vamos a ver esta palabra de consuelo. Fíjese que Dios, vuelvo a repetirle, Dios está preocupado, Dios está interesado en que nosotros recibamos consolación.
La consolación, hermano, la consolación viene a través de la predicación. La consolación viene a través de el oír la palabra de Dios. Vemos allá en 1 de Corintios capítulo 14, verso 3. Recuerda lo que dice 1 de Corintios 14, verso 3. Dice la escritura que la profecía trae tres puntos muy importantes que nosotros debemos de entender. 1 de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La consolación, hermano, mire, la consolación va a venir a través de la profecía, a través de la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros pongamos oído a la palabra de Dios. Ningún ser humano puede ser consolado ignorando la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser recibida, la palabra de Dios debe de ser amada por nosotros los que hemos creído en el Señor. Dice aquí la escritura en el capítulo 14, verso 3, que la profecía, oiga, la profecía trae exhortación, trae edificación y trae consolación. Pero muchas veces el pueblo de Dios, oiga, el pueblo de Dios ignora la palabra, no le gusta la palabra, no medita en la palabra, ignora la palabra. Y por eso es que la persona, el cristiano, no puede recibir consolación. ¿Me está escuchando? Amén. ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros meditamos en la palabra, cuando nosotros escudriñamos la palabra, nos nutrimos, nos edificamos. Y el Señor nos exhorta a través de su palabra. Vamos a ver que en el capítulo 86 de los Salmos, 86 de los Salmos, Amén. verso 17, el Señor dice lo siguiente. Salmo Haz conmigo, Señor, para bien, y vean la luz. Salmo 86, Sean avergonzados, porque tú, Jehová, verso 17. me consolas. Gloria a Dios. 86, verso 17. Dice así la palabra del Señor: haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Fíjese que en verdad, pues el ser humano tiene la naturaleza de ser desobediente. Y esto lo recibimos de herencia de Adán. La Biblia dice que por causa de Adán el pecado entró en el mundo, y la muerte así pasó a todos los hombres. Y la naturaleza que nosotros tenemos es siempre a lo malo. Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero el pueblo de Dios, también podemos ver que el pueblo de Dios había sido corregido, había sido disciplinado, había sido entregado en manos del enemigo para corrección. Y vemos aquí que el salmista dice que Él nos ayudó, que Él nos ayuda y nos consuela. Así es que cuando estemos pasando pruebas, cuando estemos pasando aflicciones, acordémonos que el Señor es el que te ayuda, el Señor es el que nos consuela. Amén. Así es que tenemos nosotros la bendición de ser consolados. Ahora, Él es el único que puede consolar al ser humano, al pueblo. Fíjese que nosotros cuando pasamos problemas, a veces acudimos a la ciencia, quizás acudimos quizás a otras cosas, las cuales no pueden dar consuelo a nuestra vida.
Vamos a ver lo que nos dice Segunda de Corintios capítulo 1 verso 3. Nuestro Dios es el único que puede dar consolación. ¿Ya lo tiene? ¿Crees que, hermano? Segunda de Corintios capítulo 2 verso 3. Amén. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cuál dijo, hermano? Segunda de Corintios 1:3. Ah, ya me la cambió. Dijo dos. Yo no iba a decir. Yo estoy leyendo el capítulo 1 verso 3. Es que dijo capítulo 2, verso 3, ¿verdad? Sí. Me equivoqué. Gloria a Dios. Capítulo 1 verso 3 de Segunda de Corintios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjese que nosotros podemos ver allá afuera cuánta gente anda necesitada de oír la palabra de Dios, de tener consuelo en su vida. Y la verdad es esta, que únicamente nuestro Padre puede dar consuelo a la persona que está pasando aflicción. Así es que Él es el único que puede consolarnos. Ahora, allá en Corintios vimos que la profecía es para consolar, la profecía es para edificar y la profecía es para exhortar. Muchas veces la iglesia no le gusta, no soporta la exhortación. Una exhortación, ¿qué es una exhortación? Bueno, pues es cuando corregimos. Cuando debemos de corregir al hermano, a la hermana que anda haciendo algo que a Dios no le agrada, el deber de nosotros es exhortarle, es darle palabra de Dios. Porque también la exhortación debe de ser dada por medio de la palabra de Dios, para que la persona sí reciba la consolación. Vamos a ver en Hebreos 13:22, el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia y le decía de la siguiente manera. Hebreos capítulo 13, verso 22, dice así: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Gloria a Dios. Fíjese, vuelvo a repetirle cómo debemos de exhortar al hermano, cómo debemos de exhortar a la hermana: a través de la palabra de Dios, para que la persona reciba edificación, reciba exhortación. Porque muchas veces lo hacemos nosotros y lo hacemos mal, y por eso es que no hay resultado. Cuando nosotros exhortamos por medio de la palabra de Dios, tomando en cuenta también que debemos de ser hombres de oración, deben de ser mujeres de oración, para que la palabra tenga efecto. Acuérdese que nuestras lámparas deben de tener aceite para que alumbre, para que tenga efectividad. Debemos de tener el aceite. Ahora vamos a ver lo que le estoy diciendo aquí en Hechos. Váyase a Hechos capítulo 15. La Biblia dice que estos hombres eran profetas, y miren lo que hacían. Capítulo 15, verso 22 de los Hechos. Amén. 15:22 de los Hechos dice así: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, fíjese que 14:22, hermano. es 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria a Dios. Bueno, ahí podemos encontrar que la Biblia nos enseña a que hay que confirmar los ánimos de la iglesia, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero no era ese el versículo que yo había anotado aquí. Me equivoqué en esta cita. Vamos a ver el otro punto, que es la edificación. Mire, la edificación, para que la iglesia se edifique, debe de tener 3 puntos muy importantes. Uno, ser constante. Debemos de ser constantes en la asistencia a las reuniones, en la asistencia a la iglesia, porque si nosotros somos constantes, vamos a aprender, vamos a edificarnos. Pero si el cristiano no es constante, entonces no puede ser edificado. Es importante que nosotros nos edifiquemos. Mire, dice ahí en Romanos 14:17, la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Porque el que a Dios sirve en esto, a ver cómo dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Siga. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El verso 19, hermano, el verso 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Verdad? Es necesario que nosotros nos edifiquemos. ¿Qué es edificarse? Edificarse significa crecer, que seamos crecidos en la fe, que nos desarrollemos. Pero esto, vuelvo a repetirle, es importante que nosotros lo tengamos en el corazón para desarrollarnos. Porque si usted no le pone ganas al asunto, entonces no hay edificación. La edificación tiene que ser en Jesucristo. Dice allá Efesios, edificaos en el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra Jesucristo. Así es que nosotros debemos de edificarnos en Jesús. Ahora, acuérdense también que aquí en Romanos capítulo 12 verso 11 dice: en lo que requiere diligencia. Capítulo 12 verso 11 dice la escritura: en lo que requiere diligencia. Esto de que seamos edificados requiere diligencia. ¿Qué es diligencia? Que nos pongamos listos, que le echemos ganas al asunto, porque oiga, los tiempos, hermanos, los tiempos están avanzando y siendo peligrosos. Vamos a ver también otro punto muy importante, que la Biblia señala. Oiga bien, váyase a Isaías 40 otra vez. Isaías 40 verso 2. Mire, el Señor en ningún momento está apapachando el pecado del pueblo. ¿Me escuchó? El Señor no apapacha el pecado del pueblo. ¿Se acuerda que Romanos dice que la paga del pecado es muerte? Es muerte.
Y dice aquí en Isaías capítulo 40, verso 2, ¿cómo dice? Lea. Habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Oiga, le había dado el doble. Mire, nosotros conocemos a los impíos, ¿verdad? La Biblia habla de los impíos. Pero hemos hablado que hay dos clases de impíos. ¿Se acuerda? Hay dos clases de impíos. ¿Cuáles son? Los del mundo, los de la iglesia. Los del mundo, los de allá afuera, y los de la iglesia, que conociendo la palabra de Dios, andan desordenadamente. Y cuando digo esto, estoy incluido yo también. Andamos ahí desordenadamente, y cuidado con esto. Y dice la escritura ahí que Dios daba consolación al pueblo, que también había perdonado a su pueblo, que había llegado el tiempo del perdón. Y ese perdón, hermano, ese perdón viene a través de Jesucristo. Cuando vemos el capítulo 40, en el versículo 3 en adelante, se va a dar cuenta usted que el profeta está hablando de Juan el Bautista. Y que el tiempo ya había llegado. Estaba profetizado que Jesús vendría a esta tierra y Él pondría fin al pecado, y en Él tendríamos fe, en Él tendríamos paz, en Él tendríamos salvación, en Jesús. Y dice ahí el versículo 2 que Él había dado el doble de pago por el pecado, pero también dice que lo había perdonado, porque nuestro Dios también sí perdona. Nuestro Dios perdona el pecado, pero es necesario el arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, hay perdón. Si hay transgresión, no puede haber perdón. Sí sabe qué es transgresión, ¿verdad? Es estar haciendo las cosas, pedir perdón y estar haciendo. Eso no sirve. Las transgresiones nos llevan hacia atrás. Debemos de arrepentirnos, debemos de corregirnos y poner la mirada hacia adelante, porque el Señor quiere que nosotros crezcamos. Ahora, vamos a ver ahí en este mismo capítulo. ¿Estamos en el capítulo 40? Sí. Ok. Dice ahí que habla del pueblo. A ver, lea el verso 1, ¿cómo dice? Palabra de Cristo Jesús dice así: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Ok, pueblo mío. Somos propiedad de Dios. El Señor tiene un pueblo que es propiedad del Señor. Mire, vamos a ver ahí en Éxodo 19. En Éxodo 19, verso 5, la palabra de Dios dice lo siguiente. 19:5. Capítulo 19, verso 5. Amén. Ahí hay tres puntos muy importantes, los cuales vamos a meditar. Fíjese, dice así, Éxodo 19:5. ¿Cómo dice? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Dios le decía a su pueblo: si dieres oído, si dieres oído, si dieres oído. ¿Y qué más? ¿Cuál es el otro punto? Si guardares el pacto. Nosotros ya hemos hablado de esto. ¿Cuál es el pacto que Dios ha hecho con nosotros? ¿Te acuerdas, Ricardo, cuál es el pacto que Dios ha hecho con nosotros? Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, pero también con nosotros Dios ha hecho un pacto. La sangre de Cristo. El sacrificio de Jesús.
Es el pacto que Dios ha hecho con nosotros, con toda la humanidad y con su pueblo Israel. Así es que debemos de guardar el pacto, debemos de conocer el pacto y debemos de dar oído a la palabra de Dios para que en verdad seamos su pueblo. Porque el Señor mismo decía, este pueblo de labios, ¿verdad? Y eso nos afecta a nosotros también porque el Señor quiere que seamos pueblo de Dios, pero de corazón, no de palabra únicamente, porque no vale el ser pueblo de labios nada más. Ahora, en el capítulo 14 de Deuteronomio, verso 1 y 2, ahí podemos ver que el Señor ha escogido 14 verso 1 y 2. Fíjese bien lo que dice aquí la palabra. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora mire, la iglesia, ya hemos hablado de esto, la iglesia es israelita. ¿Me escuchó? La iglesia es israelita. Aquí la gente naturalmente pues es de cualquier nación, ¿verdad? Y porque usted sabe que la iglesia del Señor pues está dispersa por los 4 términos de la tierra. Tenemos nosotros hermanos en todas partes, pero podemos darnos cuenta que el pueblo de Dios es la iglesia. Y dice aquí que Él nos ha escogido. Él nos escogió a nosotros, Él nos eligió a nosotros, Él nos llamó a nosotros. Así es que debemos de entender que somos escogidos por el Señor. Ahora, dice el versículo 2, porque eres pueblo santo. Santo, ¿verdad? Dios quiere que nosotros practiquemos la santidad. ¿Qué es la santidad? Ya hemos hablado de esto. La santidad es apartarse del mal, apartarse del pecado. Eso significa ser santo. No como los otros santos que algunos conocen. Hay muchos santos por ahí que los conocen de otra manera, pero nosotros sabemos que la iglesia debe de practicar la santidad, y esto es apartarse del pecado. Ahora, también Dios hermano ha exaltado a su pueblo. Dios exalta a su iglesia, y Dios le ha dado a su iglesia privilegios especiales. Dios le ha dado a su pueblo privilegios especiales. Uno de ellos es que te exalta, y esto lo hizo con Israel. Dios quiere que estemos siempre en alto. Por ejemplo, allá en el Salmo 91 dice, el verso 14 dice, por cuanto habéis conocido mi nombre, dice el Señor, yo te pondré en alto. ¿Verdad? Usted y yo no somos cualquier cosa. El pueblo de Dios no es cualquier cosa. El pueblo de Dios es especial, es propiedad de Dios. Ahora, vamos a ver el Salmo 29, verso 11. Mire lo que dice ahí. Salmo 29, 11. Mire esta bendición que Dios da Amén. a su pueblo. Lea. Jehová dará poder a su Jehová dará poder a su pueblo.
Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Verdad? Jesús es el príncipe de paz. El Señor dice que Él nos da la paz, no como el mundo la da. Pero también dice que Jehová dará poder a su pueblo. ¿Ese poder lo tenemos? Amén. Claro que sí. El Señor dice aquí: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. El Señor nos ha dado todo. Así es que esta bendición la tiene el pueblo de Dios, y esto es lo que exalta al pueblo. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo a Josué? Dios le dijo a Josué: mira, Josué, nadie te podrá hacer frente. ¿Se acuerda? Hemos leído eso ahí en Josué 1:5. Por ahí así está. Le dijo el Señor a Josué: mira, Josué, nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Y el pueblo era invencible, hermano. Eran hombres que donde pisaban, porque el Señor mismo les había dicho que donde pisara la planta de su pie, sería de ellos. ¿Dónde está eso? A ver, dígale dónde está, hermano. En el libro de José. No hay libro de Josué, de José. Es el libro de Josué. Ok. Bueno, mire. Ese poder, hermano, lo tenemos nosotros. Dice Salmo 29, verso 11, que el Señor dará, ¿qué? Dará poder a su pueblo, y también dará paz. Vea, así es que usted se distingue por eso. Usted es una persona pasiva, o es agresiva. Si es agresiva, cuidado, porque el Señor le ha dado paz. Dios nos ha dado paz. Ahora, la autoridad, el poder, también debemos de echar mano de ello. Eso de aquí está en Josué, también como que Por eso ahí mismo está. Ahí mismo está en Josué. Ahí está, le dijo el Señor: mira, Josué, y fíjese, no, hombre, ese hombre fue conquistador, pero Dios, una vez fue que los derrotaron, pero porque habían tomado del anatema, ¿se acuerdan? Y esto fue un error no de Josué, sino de otro varón. Pero de ahí en adelante, hermano, mire, y hasta hoy en día, oiga bien, hasta hoy en día lo que le voy a decir: Israel es invencible. Amén. Ya los israelitas allá en el Medio Oriente, hermano, son un pueblo que son intocables. Dios está con ellos, y así Dios está también con nosotros. Así es que somos nosotros privilegiados en esta área. Vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 12, verso 22. Miren lo que dice aquí. Primera de Samuel. ¿Ya lo tiene? Amén. 12, 22. Samuel está después de Josué, Jueces. 12, ¿qué, hermano? Primera de Samuel 12, 22. Amén. Mira, esto está muy claro. Dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo. ¿Quién puede decir que Dios lo ha abandonado? ¿Quién puede decir eso? ¿No dice el Señor: he aquí estoy con vosotros todos los días? Primera de Samuel 12, 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así es que usted y yo
somos pueblo de Dios. Así como Dios escogió a Israel, así también Dios ha escogido, Dios ha llamado a cada uno de nosotros para ser su iglesia, para ser su pueblo. En Deuteronomio 26, amén, 26, 18 y 19, miren lo que nos dice aquí. 26 de Deuteronomio 18 y 19 dice así: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Para que guardemos sus mandamientos. Verso 19: a fin de que de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. Mire, fíjese que cuando el pueblo de Dios, cuando los siervos de Dios, los hijos de Dios son genuinos porque usted sabe también que el Señor habla de esto, de la hipocresía, que el pueblo de Dios, hay hipocresía. Y la verdad, acuérdese del hipócrita. ¿Qué hace el Señor con el hipócrita? Lo escupe. Lo avienta al lago de fuego, dice el hermano Cargo. Sí, fíjese que sí. ¿Se acuerdan lo que Dios dijo, lo que Jesús dice con el siervo inútil? Aquel que le dio un talento para que trabajara y no trabajó, y dijo el Señor: quítenle el talento y désenlo al que tiene 12, y al siervo inútil échenlo a las tinieblas de afuera, y ahí su parte será con los hipócritas, allá en las tinieblas, en el castigo eterno. Cuidado, porque la verdad es que el Señor quiere que nosotros pues aprendamos todo esto y le seamos un pueblo, como dice aquí, un pueblo que da loor y gloria, para que seamos pueblo santo. Gloria al Señor. Ahora, Dios guía a su pueblo. ¿Quién lo guía a usted? ¿Quién lo guarda a usted? ¿Quién lo bendice a usted? Nuestro Dios, amén. Él es el que nos guarda. Mire ahí en Salmo 78, dice la Escritura que nuestro Dios condujo a su pueblo. Mire cómo dice aquí, Salmo 78, verso 52 y 53. Dice así: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Ok, a ver, ¿sí está entendiendo esto? ¿Y qué nos enseña a nosotros esto? Es para nosotros la enseñanza. Dice así: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Dios nos saca de Egipto, y nos hace pasar ese desierto, lo cual simbolizan las pruebas, las luchas que nosotros debemos de pasar, porque acuérdense que el pueblo debe de ser probado. Y esto lo dice allá en el capítulo 1 de Deuteronomio. Dice, en el capítulo 8 habla de que el Señor hizo pasar a Israel por el desierto para probarlos, para ver si deberían de guardar sus mandamientos. Pero vemos aquí, hermano, en el versículo 53 dice: los guió con seguridad.
Mire, usted debe de tener la seguridad de que Dios lo guía, de que Dios está con usted. Sí, amén. Nosotros no podemos tener temor. Mire, el cristiano que anda ahí todo temeroso, todo miedoso, bueno, hasta a los ratones le tienen miedo. Dios mío, a las cucarachas le tienen miedo. ¿Oíste esas hermanas que ven una cucaracha y gritan como que de veras hubieran visto un monstruo? Pero la Biblia dice aquí que el Señor te guía y debe de tener seguridad. Y dice, y el mar cubrió a sus enemigos. ¿Qué libro dice que el Señor sepultó en lo profundo de la mar nuestros pecados? ¿Se acuerda de eso? No. ¿No se acuerdan? La Biblia dice en el libro de vamos a ver, Habacuc, Nahum, no. ¿Qué profeta dice que Él sepultó en lo profundo de la mar nuestros pecados? Miqueas, ¿se acuerda? No, no es Miqueas. Bueno, le queda de tarea ese versículo, lo busca usted. Y se recuerda que el Señor ha sepultado en lo profundo de la mar nuestros pecados. Dice Miqueas capítulo 7, verso 18. Miqueas capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo terminé de leer el versículo y no lo encontraron. ¿Qué haces? 7:18. Está después de Oseas. Ok. 7:18. Dice ahí la escritura que Él ha sepultado. Así es que usted tiene que tener la seguridad de que el Señor le ha perdonado. Oiga, el Señor ha perdonado. Y es importante también que haya arrepentimiento, porque si el Señor nos perdona y estamos haciendo lo mismo, pues vienen consecuencias peores. Así es que el Señor dice que Él consuela a su pueblo. El Señor dice que ha perdonado nuestros pecados y que Él nos ha dado la consolación. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y nos veremos primeramente Dios en la próxima reunión.